Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos revueltos y con hallacas, porque hoy hablamos del nuevo enfoque migratorio del gobierno Petro hacia los venezolanos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 6 de marzo. Las relaciones con Venezuela hace muchos años no estaban como lo están ahora. Hay embajadores en ambos países, los presidentes se han visto 2 veces en menos de 6 meses, hay nuevos acuerdos comerciales, viajan más vuelos hacia Caracas y hasta la primera dama incluyó a Venezuela en una de sus giras mundiales. Todo un foco que ya no tiene la crisis migratoria venezolana hacia Colombia, que durante muchos meses acaparó titulares de prensa y varios cubrimientos. Y esto tiene explicaciones políticas, diplomáticas y comerciales. En últimas, la idea del gobierno es que no sea la migración el centro de la nueva relación diplomática y también ponerle atención a otras poblaciones migrantes que hay en Colombia. Eso, de todos modos, favorece al régimen de Maduro, que promueve el regreso de sus connacionales. Levanta también críticas entre migrantes opositores y deja todavía muchas dudas sobre qué va a pasar a largo plazo con los estatutos de protección temporal. María José Restrepo es la periodista de La Silla Vacía que le sigue el paso a la movida diplomática y nos va a explicar cómo se vive este nuevo enfoque. Bienvenida de vuelta, María José. Gracias por invitarme, Tatiana. Desde que llegó Petro hubo un cambio de foco en la política hacia Venezuela y los migrantes quedaron como en un segundo plano. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, acá la palabra clave es desvenezolanizar la migración hacia Colombia. Eso no es del todo malo, porque hay otros movimientos migratorios, sino mira todos los que pasan a Panamá. Pero el lío es que termina invisibilizando el tema. Y acá tenemos casi 3 millones de venezolanos. Claro, fácilmente esa es la misma población que hay en Cali o en Medellín. Exacto. Entonces ese cambio de discurso viene casi desde la campaña. La migración fue un tema muy ausente. Y Petro solo llegó a mencionarlo 50 días después de que llegó al poder. Y tú sabes que lo que en política no se dice, no existe. Exacto. Y eso se ve desde otras políticas públicas. Por ejemplo, la gerencia de fronteras, que estaba en presidencia, desapareció. Quedaron a cargo la vicecanciller Laura Gil y ella delegó a un funcionario, pero todavía no es muy claro qué hace. En el plan de desarrollo del gobierno, por ejemplo, se menciona muy poco la atención migratoria. Y eso es llamativo, porque este plan ocurre 2 años después de que Colombia fuera alabado por todo el mundo por el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes. Sí. Y súmale a eso que al gobierno ni siquiera se le ocurrió tener en cuenta a los migrantes cuando creó el Ministerio de la Igualdad, que debería recoger a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad. Fue el senador Godo Fincho Cepeda el que los incluyó como parte de la política del ministerio durante los debates del Congreso. Y pues lo último que pasó ahora es que Migración está apoyando para apurar la entrega de permisos de protección temporal para migrantes, o PPTs. Cuéntame un poco más de eso. Entonces lo que quiere hacer Migración es entregar todos los documentos de PPT que tiene por allá engavetados. En total han sido aprobados más de 1.500.000 y faltan unos 600.000 que están en proceso, suponiendo que todos los migrantes que los pidieron en realidad los quieren. El PPT fue el documento que empezó a entregar el gobierno Duque para que los migrantes venezolanos que llegaban a Colombia pudieran acceder a otros servicios como salud, educación, trabajo. Sí. El gobierno Petro considera que este papel es simplemente un carnet y que no les da acceso a derechos reales, lo que es todo un debate, porque sí es un carnet, pero es el primero de muchos trámites para vivir en Colombia como cualquier colombiano. Sí, tramitología. Exacto. Para apurar la entrega de esos documentos, Migración quiere acabar con el Permiso Especial de Permanencia, o PEP, que es un documento previo para que los migrantes terminen con el PPT. Sí, como una contraseña previa, por decirlo así. Pero, María José, ¿por qué cambió el enfoque migratorio de un gobierno a otro? La respuesta es clara, porque el gobierno Petro restableció relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y eso qué significa ahí? Pues tener un estatuto de protección temporal para migrantes implica reconocer que el estado del cual los migrantes salen es un estado en crisis. Recuerda que el estatuto del que hablamos se creó cuando Duque reconocía a Juan Guaidó como presidente en su estrategia fallida del cerco diplomático. Presidente, muchas comillas. Y ahora no es políticamente conveniente para Petro enfocarse en ese lado de la relación. Por eso es que estamos hablando de integración comercial, de sistemas de orquestas con la primera dama y sobre todo Migración empezó a hablar de regreso voluntario. Upa, pero ¿cómo así? ¿Que la gente que salió por la crisis venezolana se devuelva? Esta es una estrategia que si la miras desde Venezuela se llama Plan Vuelta a la Patria. Y es como un programa, haz de cuenta que les ponen aviones, buses y demás a los migrantes para que vuelvan a Venezuela. Y cuando llegan a Venezuela les garantizan seguridad social, básicamente. Venezuela dice que ya han vuelto alrededor de 29.000 personas. Si lo ves desde Colombia, Migración propone retornos seguros, que son básicamente corredores humanitarios para que, por ejemplo, si los venezolanos entraron por Cúcuta, puedan volver a salir en condiciones seguras y seguramente acogerse al plan Vuelta a Patria. Pero ¿vuelven bajo qué condiciones? ¿Qué ha cambiado en Venezuela para que las 7 millones de personas que han salido en los últimos años realmente quieran regresar y quedarse? Bueno, hay aspectos que sí han mejorado, digamos, ya no está en la hiperinflación tan alta que hemos conocido. La inflación es alta, pero no es la peor que hemos visto. De todos modos, la situación política y de seguridad sigue siendo muy compleja.
En temas de derechos humanos, por ejemplo, te puedo contar que en la Asamblea quieren aprobar una ley que restringe tanto a las ONG que podría hacerlas extinguir. Y cifras del ACNUR hablan de 1 millón de venezolanos que han pedido asilo en varias partes del mundo y hay 4 millones que tienen permiso ya para quedarse en donde están fuera de su país. Bajo esas cifras uno no creería que la gente en realidad se quiere devolver. Y recuerda que este año en Venezuela debería haber elecciones, pero la oposición sigue muy despelotada todavía. Como lo ha estado durante los últimos 10 años. Pero esa es otra discusión. María José, para terminar, la otra parte de esta nueva etapa de las relaciones con Venezuela, con este foco migratorio, es que por fin hay embajador en Bogotá que viene desde Caracas. ¿Qué retos hay con él y este tema? Bueno, a Bogotá va a llegar Remache. Ajá. Se llama Carlos Martínez Mendoza y es un general retirado. Estudió con Chávez incluso en la Academia Militar. Él tendrá que restablecer todo este tema comercial del que hablamos, que es clave para Colombia. Pero también hay otros temas consulares que acá quedaron botados cuando salieron los anteriores diplomáticos en febrero de 2019. Acá había 9 consulados venezolanos y sabemos que 2 están muy deteriorados. El de Bogotá, por ejemplo, ¿te acuerdas que sobrevivió a un incendio y ahora es un refugio de habitantes de calle? Ha pasado por mucho. Y la llegada de un militar además preocupa a la parte vocal de los venezolanos que están en Colombia y que salieron puntualmente por razones políticas de ese país. Con los que he hablado les da angustia que llegue un militar y los persiga, por ejemplo. Y hay como una preocupación ahí latente que hay que tener en cuenta. Pues seguiremos muy atentas a cómo se desenvuelve este tema. María José, gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme, Tatiana. Esta semana muy pendientes a lo que siga pasando con el escándalo del hijo del presidente, la presentación de la contrarreforma a la salud por parte de los partidos de la coalición y las movidas preelectorales. Todo va a estar al aire en nuestra página, nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito, que también lo encuentra en el canal de YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.